Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo a todos. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes sociales como Kimira Drummer. Me pueden buscar aquí en mis diferentes redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram y aquí mismo en YouTube, en donde subo por lo general todos los lunes un video hablando de algún tema que llame mi atención durante la semana, pueda ser contingente o pueda no serlo, pero que yo considere que puede ser un tema edificante para aquellos que escuchan, especialmente para aquellos que quieren conocer y profundizar más en su fe en Cristo Jesús. Así que mi propósito siempre es tratar de entregar algún don, alguna enseñanza, alguna reflexión que avance en ese sentido, avance en la renovación del entendimiento en pro de la búsqueda de la gloria del Hijo de Dios, que es nuestro Salvador Jesucristo. Ok, el- de lo que voy a hablar ahora es sobre una definición del término persona aplicada en el ámbito cristológico que, en mi opinión, resuelve los problemas que pueden presentarse en la articulación y en el entendimiento de quién es la persona de Jesucristo. Durante la historia de la fe cristiana han ocurrido muchas herejías y distorsiones de esta percepción de quién es el Señor Jesucristo, el apolinarismo, el nestorianismo, el arrianismo, eh, que de alguna u otra manera son errores muchas veces muy graves con respecto a la concepción que uno tiene de Jesucristo. Y en la reflexión teológica al respecto, por lo menos en la reflexión teológica de la Iglesia a través de la historia, ha buscado articular este pensamiento y armonizar de la mejor manera posible las ideas para que, obviamente, no caigamos en errores que pueden, si no, si en un sentido positivo, viéndolo en la mejor de los posibles, si es que no afectan nuestra comprensión y andar cristiano, en el peor de los casos pueden ser herejías condenatorias que finalmente nos excluyen de la fe cristiana. ¿Ok? Eh, en este sentido, extraje de un artículo que escribió un hermano que se llama Ryan Edrich, una parte en donde habla de cómo define él el término persona y cómo llega a esta definición paso a paso. ¿Ok? El hermano Ryan Edrich es presbiteriano, él es estadounidense, él es una persona de perfil bajo, él no es que haya escrito muchos libros, no, de hecho no ha escrito ningún libro ni nada, pero él tiene un blog muy interesante que se llama Una Apologética, que se los voy a mostrar después. Y obviamente abajo en la caja de descripción del video voy a dejar un link a su blog, particularmente al artículo al cual me refiero. Yo considero que él es un pensador brillante del cristianismo. Sus reflexiones, sus pensamientos eh, van más allá de meramente seguir a una persona, porque muchas veces nosotros tendemos a seguir a ciertas personas por lo confiables que son, pero muchas veces en ese seguir a ciertos individuos, muy valiosos por supuesto, podemos caer en el error de imitar sus errores o caer en los mismos errores si es que no somos críticos al momento de enfrentarnos a sus pensamientos. Eh, Ryan, él es clarkiano, él sostiene mucho de la teología de Gordon Haddon Clark, abraza mucho de su pensamiento, pero también es muy crítico de Clark. Y eso es lo que a mí me gusta de él, de su forma de enfrentar estos temas, que él es un pensador crítico. Básicamente, ¿qué es lo que yo busco que nosotros encarnemos cuando termino mis videos y digo examinadlo todo, retened lo bueno? Tenemos que examinar las cosas y retener lo bueno, no casarnos con todo solamente porque tal o cual persona lo dijo. ¿Ok?
y el hermano Ryan, con quien obviamente yo tampoco hay cosas que concuerdo, principalmente él es presbiteriano, yo soy bautista. Y también él tiene una perspectiva del pecado original que a mí no me encaja completamente. Pero sin embargo, cuando yo tengo alguna duda, yo siempre recurro a él, porque su forma de reflexionar yo encuentro que es muy superior a la mía y es de esos hermanos que yo admiro, a los que yo acudo por referencia, por algún tipo de aclaración o para analizar algún tema. Y él siempre ha estado dispuesto a contestarme, él tiene un espíritu muy servicial en ese sentido. Eh, Él es de esos hermanos. Otro hermano que yo considero también es, por ejemplo, el hermano José Ángel Ramírez, que él es vantiliano. Yo tuve un debate con él con respecto al tema de Clark Van Til, pero él es muy valioso como hermano para mí, en ese sentido. Otra persona que admiro mucho por su actitud crítica y que busca ser objetiva, aunque hay algunos aspectos en los cuales no concordamos, es, por ejemplo, Leonardo Mendoza. Eh, que si bien, bueno, él ahora ha tomado una posición más agustiniana con respecto a la soteriología, pero más que el hecho de que haya tomado esa posición, yo siempre lo escucho a él porque yo considero que él es una persona eh, que busca ser objetiva en sus opiniones, aunque no le agrade al resto, incluso aunque no le agrade a quienes lo siguen, por decirlo de alguna forma. Y ese tipo de actitudes a mí me gustan. Me gustan las personas que piensan críticamente, que valoran la verdad donde la encuentran, pero que son capaces de saber decir, no, esto no me cuadra. Y no casarse con una persona, no casarse con un nombre, sino que examinan todo y retienen lo bueno. Ese tipo de personas a mí siempre me causan admiración. Pues bien, el hermano Ryan Edrich, hablando de este tipo de actitudes, hace una crítica en este artículo con respecto a la posición de Clark y el nestorianismo. Gordon Haddon Clark, que es un teólogo a quien yo admiro mucho, eh, que tiene mucho que entregar a la fe cristiana y sin embargo cayó en algunos aspectos. Y uno de esos aspectos es la forma en cómo él definió el término persona, que hizo que colapsara su definición cristológica y lo acercara mucho al nestorianismo. Em, Precisamente porque la forma en cómo él definió el término estaba errada. Y Ryan hace una crítica sobre el concepto en Gordon Haddon Clark, trata de rastrear más o menos por qué Clark en su pensamiento llega a esta conclusión, porque el hermano Ryan a todo esto maneja muy bien el pensamiento de Clark. Y claro, Clark enfatizaba tanto la epistemología, es decir, la doctrina del conocimiento, que muchas veces en su metafísica, es decir, en su perspectiva de la realidad, hizo colapsar ambas cosas de tal manera que em, distorsionó algunos aspectos de sus definiciones. En este caso, su perspectiva con respecto a lo que una persona es. Para Clark, una persona es lo que piensa, es lo que piensa. Y en términos más técnicos, una persona, Clark la define como un conjunto de proposiciones. Eh, y bueno, personalmente yo no comparto esa definición de Clark. Y dentro de esta crítica que él hace de la perspectiva de Clark con respecto al término persona, él ofrece personalmente una posición al respecto. Él busca definir el término persona. Y esa definición que él ofrece, yo considero que es muy interesante. Se cuadra con muchas de mis perspectivas personales al respecto del tema. Eh, y puede ser considerado un avance sobre el cual reflexionar. Obviamente no, ni siquiera el hermano Ryan dice que esta es la solución, pero es un avance, una forma en cómo poder avanzar en el asunto para poder articular y reflexionar sobre el tema de la mejor forma posible. ¿Ok? Entonces, para esto lo que hice, lo que no voy a hacer es ir traduciendo mientras voy leyendo. Lo que hice fue el trabajo rápido. Agarré el extracto, lo pasé a traductor de Google, lo pegué en un Word y fui revisando para ir aclarando algunas cosas que el traductor no aclaró. Resalté algunas cosas en negritas que yo considero interesantes. Eh,
voy a leer el extracto de principio a fin sin detenerme y después vamos a ir eh, releyéndolo de nuevo y ir analizando cada párrafo donde sea pertinente hacerlo, ¿ok? Ya, vamos entonces al asunto que nos convoca. Ya, primero les voy a mostrar de dónde saco el artículo. Voy a dejar este link, lo voy a dejar en la caja de descripción del video. Este es el blog del hermano, se llama Una Apologética, ¿ok? Está en inglés. Si pueden aprender inglés o si pueden ejercitar su inglés, háganlo. Hay mucho material en inglés que es muy, muy, muy interesante, ¿ya? El artículo se llama Clark y Nestorio, ¿ok? Él hace primero un análisis sobre la posición de Nestorio, dónde fue que Nestorio fracasó históricamente y después relaciona este caso con Clark y su definición de persona, en donde hace un análisis respecto de la síntesis metafísica de Clark, en donde básicamente mezcla epistemología con metafísica y termina eh, cayendo en algunos errores metafísicos en sus definiciones que afectaron sus percepciones en algunos aspectos. Nos van presentando más o menos el pensamiento de Clark para que sepamos dónde está el asunto, dónde está, por qué Clark llega a esa conclusión, ¿ya? Y lo va analizando históricamente, o sea, él va a través del pensamiento de Clark cronológicamente, porque nosotros tenemos que entender que cuando leemos a un escritor, nosotros no leemos solamente al escritor en un momento, sino que lo leemos en un momento en la historia de su desarrollo doctrinal. Pasa con Agustín, pasa con Arminio, pasa con Calvino y pasa en todos nosotros. Nosotros nos vamos desarrollando doctrinalmente a través de nuestras historias personales. Entonces muchas de las perspectivas que sostenemos al principio se fueron desarrollando, modificando o las fuimos desechando en nuestra historia. Y, y Ryan va haciendo ese tipo de análisis con respecto al desarrollo de Clark en el tiempo. Te va dando los años en donde escribió, más o menos para darnos a entender qué es lo que, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que iba sucediendo en el desarrollo doctrinal de Clark? Y después nos ofrece, luego de hacer todo esto, nos ofrece una crítica de su pensamiento y después nos ofrece una posible solución. Lo que sigue es una solución, una positiva teoría que tiene coherencia con el análisis que se ha venido dando. Es decir, a través de todo lo que se dijo anteriormente, el hermano Ryan nos ofrece una posible solución. ¿Ok? Debemos dejar en claro que aunque Clark tenía esta definición de persona, él no dogmatizó al respecto. Él dijo que otras personas podían estar desarrollar sobre eso, podían desechar lo que él decía, que estaba bien, que no había problema con respecto a eso, ¿ok? Que es parte del desarrollo del pensamiento cristiano, ¿ya? Y a partir de acá yo traduje unos cuantos, eh, unas cuantas cosas que él dijo, ¿ok? Con respecto a su posición. Acá, esto no lo traduje, pero acá enfrento un par de objeciones que pueden darse con respecto a su perspectiva. Y al final yo también quiero hacer una reflexión con respecto a la doctrina de la Trinidad. Porque recordemos que en la Trinidad nosotros también definimos el término persona. Usamos el término persona para referirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y pues, ahí podemos hacernos un par de preguntas al respecto. ¿Ok? Ya. Este es espérame, déjeme ver algo ya, perfecto. Este es el Word en donde está la traducción que yo hice del término, o sea, que yo hice de la sección del hermano Ryan. Y em, voy a leerlo primero de principio a fin sin detenerme y después voy a
a ir leyéndolo de nuevo, pero parte por parte para que vayamos entendiendo o profundizando en lo que se dice, ¿ok? Espérenme un poquito, voy a cambiarlo para que se vea más grande. Perfecto. Para que lo podamos leer sin problemas todo, ¿ok? Denme un segundo. Sigamos, ok. Ya, voy a proceder a leer completamente lo que dice el artículo, o sea, la sección del artículo. Dice así: la definición de persona de Ryan Edrich. Así le puse yo a este documento. Dice: lo que sigue es una solución, una teoría positiva que es coherente con el análisis precedente. No afirmo que mi solución sea la más coherente posible, pero la considero aceptable prima facie en la medida en que puede dar cuenta de los datos bíblicos y evitar algunos de los enigmas que menciona Clark. La mencioné hace mucho tiempo y, como la he mantenido en mi mente durante mucho tiempo, intentaré resumirla con un poco más de detalle a continuación. Una forma útil de comenzar a formular una definición de persona es señalar que Jesucristo es el sujeto único de muchas proposiciones bíblicas. Cualquier explicación de la unidad de Jesucristo como sujeto único también podría ayudarnos a explicar qué son las personas. Es decir, supongamos que alguien aceptara erróneamente alguna versión del nestorianismo, la de Clark o cualquier otra. Esa persona seguiría tendiendo a hacer afirmaciones como Jesucristo es una persona humana y una persona divina. Pero esto todavía implica un sujeto único, Jesucristo, que o quien el nestoriano piensa que es la unidad de dos personas. Bien, ¿cómo unificaría el nestoriano a las dos personas en un solo sujeto? Y lo que es igualmente importante, si se da una explicación de este tipo, ¿por qué no puede esa explicación de cómo Jesucristo es un solo sujeto ayudarnos también a explicar cómo Jesucristo es una sola persona en lugar de dos personas? Cristo es un solo sujeto. Por lo tanto, ¿no es plausible que Él sea una sola persona? Sin embargo, como uno intenta explicar que Cristo es un solo sujeto, también puede usarse para ayudar a explicar cómo Él es una persona. Considero que esto es un buen comienzo. Llevando el asunto un poco más allá, creo que cualquier solución completa debería reconocer que Cristo encarnado tiene de hecho dos mentes. Por lo tanto, la definición de mente no es idéntica a la definición de una persona. En cambio, una mente es aquello por lo que una persona puede pensar. Nótese que esto no sugiere que la relación entre personas y mentes sea de correspondencia uno a uno. Ver más abajo. Ahora bien, en ciertos casos, las mentes piensan autorreferencialmente. Tomemos un ejemplo. Ryan es un hombre. Es una proposición verdadera. Como yo soy Ryan, también soy capaz de pensar con veracidad, soy un hombre. Este pensamiento indexa reflexivamente la posición verdadera Ryan es un hombre. Otras personas, como las mujeres, no pueden usar con veracidad el yo reflexivo indexical para pensar la proposición que yo pienso en el modo en que la pienso. Las mujeres solo podrían afirmar con veracidad la proposición verdadera Ryan es un hombre, no el pensamiento autorreferencial que indexa la proposición a mí mismo. En casos normales, cuando hablamos de una persona singular, solemos asociarla con una sola mente. Por lo tanto, la definición errónea de Clark de las personas es natural, aunque peligrosa. Sin embargo, dado el caso único de Cristo, deberíamos permitir la posibilidad de que una sola persona pueda tener múltiples mentes. Una mejor definición de persona que la de Clark, creo, es una que no se aleje demasiado de ella. Una persona es una mente o mentes capaces de indexación reflexiva.
Tal vez la parte subrayada sea redundante, pero en todo caso, he aquí un ejemplo de cómo esto se materializó en el caso de Cristo encarnado. La mente humana de Cristo encarnado piensa, crezco en sabiduría. La mente divina de Cristo encarnado piensa, soy omnisciente. En ambos casos, el yo tiene el mismo referente, un sujeto singular, individuo o hipóstasis. Cristo encarnado. Así, uno puede afirmar con veracidad que Cristo encarnado creció en sabiduría y que Cristo encarnado es omnisciente. Esto no es una contradicción, porque Cristo encarnado no crece en sabiduría en el mismo sentido en que es omnisciente. Él crece en sabiduría por su mente humana y es omnisciente por su mente divina. Con esta definición de persona, podemos evitar el error del nestorianismo. Aceptar esta definición significaría que uno tendría que rechazar la síntesis metafísica del anciano Clarke. Pero creo que esto resulta ser un caso de adición por sustracción. Cuanto menos nos apoyemos en la metafísica de Clarke, mejor. Ahí termina el artículo del hermano Ryan. Vamos analizando por parte lo que va diciendo y nos vamos a ir deteniendo allí donde considere yo que es importante hacer algún tipo de comentario. ¿Ya? Voy de nuevo. Lo que sigue es una solución, una teoría positiva que es coherente con el análisis precedente. No afirmo que mi solución sea la más coherente posible, pero la considero aceptable prima facie en la medida en que puede dar cuenta de los datos bíblicos y evitar algunos de los enigmas que menciona Clarke. La mencioné hace mucho tiempo y, como la he mantenido en mi mente durante mucho tiempo, intentaré resumirla con un poco más de detalle a continuación. Ya, bueno, acá nos establece el hermano que él no está dogmatizando. Él está ofreciendo una solución sobre la cual se puede hacer un desarrollo posterior, hacer críticas, hacer mejoras. Y es un avance, es una forma de reflexión, una búsqueda de la coherencia con lo que la Biblia nos enseña con respecto a la persona de Jesucristo. ¿Ya? Una forma útil de comenzar a formular una definición de persona es señalar que Jesucristo es el sujeto único de muchas proposiciones bíblicas. Cualquier explicación de la unidad de Jesucristo como sujeto único también podría ayudarnos a explicar qué son las personas. Entonces, lo que el hermano quiere decir es lo siguiente: Jesucristo como sujeto único, tenemos un único sujeto acá. Pero este sujeto único, él es el sujeto de muchas proposiciones bíblicas. Es decir, hay cosas que se dicen sobre este sujeto. Tenemos un sujeto sobre el cual la Biblia dice muchas cosas, ¿ya? Cuando nos dicen que Jesucristo es aquí, que Jesucristo es acá, que Jesucristo hizo eso, que Jesucristo esto otro, tenemos que la Biblia habla sobre un único sujeto, que es Jesucristo, ¿ya? Sigamos. Es decir, supongamos que alguien aceptara erróneamente alguna versión del nestorianismo, la de Clarke o cualquier otra. Esa persona seguiría tendiendo a hacer afirmaciones como Jesucristo es una persona humana y una persona divina. Pero esto todavía implica un sujeto único, Jesucristo, que o quien el nestoriano piensa que es la unidad de dos personas. Bien, ¿cómo unificaría el nestoriano las dos personas en un solo sujeto? Básicamente lo que dice Ryan aquí, el hermano, es que aun cuando un nestoriano habla de Jesucristo, él está buscando hablar de algo de un solo sujeto. Claro, en su definición errónea, él dice que este único sujeto, que es Jesucristo, es una persona humana y una persona divina. Pero aún así, el referente es uno y el mismo. Por lo tanto, ahí hay algún tipo de incoherencia dentro del nestorianismo. ¿Ya? Pero aún dentro del pensamiento nestoriano hay un sujeto único. ¿Ok? Ahora, ¿cómo el nestoriano resuelve la unidad de las personas? Esa es otra cosa. Y ahí yo creo que está el error del nestorianismo, que es imposible resolver la unidad ahí. ¿Ok? Sigamos. Y lo que es igualmente importante, si se da una explicación de este tipo, ¿por qué no puede esa explicación de cómo Jesucristo es un solo sujeto ayudarnos también a explicar cómo Jesucristo es una sola persona en primer lugar?
en lugar de dos personas, como dicen los nestorianos. Cristo es un solo sujeto, por lo tanto, ¿no es plausible que Él sea una sola persona? Sin embargo, como uno intenta explicar que Cristo es un solo sujeto, también puede usarse para ayudar a explicar cómo Él es una persona. Considero que esto es un buen comienzo. ¿Cómo el hermano Ryan explica que Cristo es un solo sujeto? Al decirnos que Cristo es el único sujeto, es un sujeto único sobre el cual se dicen cosas. Entonces hace una relación del sujeto con lo que se dice del sujeto. ¿Ok? Y eso él busca hacer una asociación positiva con respecto a que este sujeto es una persona del cual se dicen cosas. Todas estas cosas se dicen del único sujeto que es Jesucristo. Sigamos, dice, llevando el asunto un poco más allá, creo que cualquier solución completa debería reconocer que Cristo encarnado tiene de hecho dos mentes. Por lo tanto, la definición de mente no es idéntica a la definición de una persona. En cambio, una mente es aquello por lo que una persona puede pensar. Nótese que esto no sugiere que la relación entre personas y mentes sea de correspondencia uno a uno. Nosotros tendemos a pensar que una persona es una mente. Siempre hay una correspondencia. Pero el hermano Ryan nos lleva a pensar lo siguiente, que Jesucristo encarnado es un caso especial. Jesucristo encarnado fue completamente humano y completamente Dios. Y esto implica necesariamente que Jesucristo encarnado, al ser completamente humano, poseía, al igual que nosotros, una mente humana. ¿Ok? Por lo tanto, en el único sujeto que es Jesucristo, en la única persona que es Jesucristo, ya a esta altura podemos identificar al sujeto como la persona. En esta única persona que es Jesucristo, habrían dos mentes. El hermano Ryan define la mente como aquello por lo que una persona puede pensar. Entendiendo que Jesucristo, en la única persona, tiene dos mentes, podemos entender que Jesucristo pensaba por medio de su mente humana y piensa por medio de su mente divina, por la mente que él tiene por ser Dios. ¿Ok? Entonces tenemos un solo sujeto que es una sola persona que en el caso de Jesucristo, que es un caso especial, tiene dos mentes por medio de las cuales piensa esta única persona. ¿Ya? Y esta es la mente humana y la mente divina, por decirlo de alguna manera. Esto también nos llama a algo muy importante. La definición de persona no se extingue en la definición de mente. ¿Ya? Una persona es un sujeto que tiene una mente. ¿Ya? O tiene muchas mentes, como en el caso del Señor Jesucristo, tiene dos mentes. Pero la persona sigue siendo una. En otras palabras, la mente está relacionada con la persona, pero no es la mente la persona propiamente tal, por decirlo así. Sino que la mente es aquella función por medio de la cual la persona piensa. Hay una distinción entre lo que es la persona, el sujeto, y aquello por lo que piensa, que serían las mentes. ¿Ok? Para que se entienda. Ya. Ahora bien, en ciertos casos las mentes piensan autorreferencialmente. Acá lo que nos está diciendo el hermano Ryan es que nosotros a veces pensamos, nos incluimos a nosotros mismos en nuestros pensamientos. Por ejemplo, cuando yo digo yo soy Claudio, yo me estoy incluyendo en mi pensamiento. Yo estoy pensando con respecto a mi persona, Yo soy Claudio. ¿Ok? Perdón. ¿Ok? Entonces, yo soy Claudio. Eso es pensar autorreferencialmente. ¿Ok? Ahora el hermano Ryan nos ofrece un ejemplo. Dice, tomemos un ejemplo. Ryan es un hombre. Esa es la proposición. Ese es el ejemplo. Ryan es un hombre. Es una proposición. Dice, es una proposición verdadera. Porque él está hablando de sí mismo. Dice, Ryan es un hombre. Como yo soy Ryan, también soy capaz de pensar con veracidad, soy un hombre. Es decir, el sujeto de la proposición Ryan, cuando es pensado por el sujeto mismo, puede decir yo soy un hombre. Y eso va a ser verdad, porque
se está refiriendo a sí mismo como un hombre. Pero también es verdad que objetivamente, no en términos de autorreflexión o de reflexión indéxica, también es verdad que Ryan es un hombre en términos objetivos. ¿Ya? Dice, este pensamiento, es decir, el pensamiento de Ryan con respecto a sí mismo que dice soy un hombre, indexa reflexivamente la proposición verdadera Ryan es un hombre. Cuando habla, la idea de indexar reflexivamente se refiere a la idea de categorizar la proposición de forma modal en este caso. El sujeto indexa, es decir, clasifica o categoriza la proposición Ryan es un hombre con referencia a sí mismo. Por lo tanto, al indexar reflexivamente, es decir, yo, con respecto a lo que se dice, yo soy un hombre. ¿Ya? Este pensamiento indexa reflexivamente la proposición verdadera Ryan es un hombre. Otras personas, como las mujeres, no pueden usar con veracidad el yo reflexivo indexical para pensar la proposición que yo pienso en el modo en que la pienso. ¿Se entiende? Sí, es verdad, Ryan es un hombre. Tanto Ryan mismo como una mujer, por ejemplo, pueden decir que Ryan es un hombre y ambos van a decir algo que es verdad. Pero en la forma o en el modo en que indexan esa proposición, solamente Ryan, que es el sujeto de la proposición, puede decir yo soy un hombre, pero una mujer no puede decir yo soy un hombre, porque la proposición Ryan es un hombre tiene un sujeto particular al cual hace referencia, que es Ryan. Y sin embargo, esa mujer que no puede decir yo soy un hombre, sí puede decir Ryan es un hombre. ¿Se entiende? Hay una diferencia en cuanto al modo con relación a el referente que expresa la proposición. ¿Ya? Ryan, como referente, como autorreferente de la proposición, puede decir yo soy un hombre y va a ser verdad. Pero una mujer no puede indexar reflexivamente esa proposición, no puede decir yo soy hombre, porque en primer lugar no es Ryan y en segundo lugar tampoco es hombre. Sería una mujer en este caso. Y aún así puede decir con verdad Ryan es un hombre. Una mujer puede decir Ryan es un hombre y va a estar diciendo una verdad. ¿Ok? Entonces la diferencia va a ser en esa, en la posibilidad de que el referente de la proposición pueda indexar reflexivamente la proposición. ¿Ok? Dice, las mujeres solo podrían afirmar con veracidad la proposición verdadera Ryan es un hombre, no el pensamiento autorreferencial que indexa la proposición a mí mismo, que es lo que expliqué recién. Vamos, sigamos. En casos normales, cuando hablamos de una persona singular, solemos asociarla con una sola mente. Por lo tanto, la definición errónea de Clarke de las personas es natural, es decir, está asociada a la forma natural en cómo por lo general nosotros tratamos el caso de las personas. Por lo general nosotros identificamos una persona con una mente. Y esto sucede ¿por qué? Porque nosotros tendemos a hacer una identificación de ambos términos. Para nosotros son lo mismo. Lo que Ryan nos quiere decir acá es que en realidad persona se puede distinguir de mente. ¿Ya? Entonces dice, por lo tanto, la definición errónea de Clarke de las personas es natural, aunque peligrosa, como lo vemos en el caso del nestorianismo. Sin embargo, dado el caso único de Cristo, deberíamos permitir la posibilidad de que una sola persona pueda tener múltiples mentes. ¿Se entiende? Las personas o el sujeto al cual se hace referencia piensa por medio de la mente, de una mente o mentes que tenga. En el caso de Cristo, que es un caso único, como es el caso de Dios encarnado, nosotros tenemos que permitir la posibilidad, como dice el hermano, de poder concebir la idea de que Cristo sea una persona con dos mentes. ¿Ok? Y acá el hermano ofrece una definición de persona, dice. Una mejor definición de persona es que la de Clarke, creo, es una que no se aleje demasiado de ella. Una persona es una mente o mentes capaces de indexación reflexiva. ¿Se entiende?
¿Se entiende? Entonces, una persona, es decir, un sujeto es una mente o mentes capaces de indexar reflexivamente lo que se dice. Entonces, en este sujeto, que es Cristo, tiene dos mentes por medio de las cuales puede hacer reflexiones indexas, puede hacer indexación reflexiva, ¿ok? Es decir, puede decir de sí mismo cosas que solo puede él decir de sí mismo. ¿Me entiende? ¿Se entiende? Dice, tal vez la parte subrayada sea redundante. ¿Por qué? Porque si persona no es equivalente a mente, entonces una persona no es equivalente numérico a una mente, entonces persona puede ser una mente o mentes. ¿Sí? Y esta expresión o mentes en la definición puede ser redundante. Pero en todo caso, he aquí un ejemplo de cómo esto se materializó en el caso de Cristo encarnado. 1. La mente humana de Cristo encarnado piensa, crezco en sabiduría. 2. La mente divina de Cristo encarnado piensa, soy omnisciente. ¿Ok? Acá se ve el asunto. Tanto la palabra crezco como la palabra soy indexan reflexivamente las proposiciones, es decir, las identifican con el sujeto, las identifican consigo mismo. Entonces Cristo, humanamente hablando, podía pensar, crezco en sabiduría, pero divinamente hablando también podía pensar, soy omnisciente. Entonces el único sujeto, la única persona que es Cristo, al tener dos mentes por medio de las cuales indexa reflexivamente, indexa de acuerdo a la naturaleza de estas mentes. Con respecto a la naturaleza de la mente humana, indexa reflexivamente en forma humana. Por lo tanto, podía decir crezco en sabiduría, porque en su mente humana él crecía en sabiduría. Pero en su mente divina, él indexa reflexivamente en un sentido divino y por lo tanto podía decir soy omnisciente. ¿Se entiende? Entonces tienes a un sujeto que tiene dos mentes por las cuales reflexiona indexa reflexivamente. ¿Ok? En ambos casos, el yo tiene el mismo referente, un sujeto singular, individuo o hipóstasis, Cristo encarnado. Entonces tú tienes un sujeto que piensa eh, por medio de dos mentes. Tienes un sujeto que piensa por medio de dos mentes. Así, uno puede afirmar con veracidad que Cristo encarnado creció en sabiduría y que Cristo encarnado es omnisciente. Objetivamente hablando, nosotros que no somos Jesucristo podemos pensar que Cristo encarnado creció en sabiduría y va a ser verdad, pero también podemos pensar que Cristo encarnado es omnisciente y va a ser verdad. Por supuesto, Cristo, que puede indexar reflexivamente ambas proposiciones, va a decir yo crezco en sabiduría y yo soy omnisciente. Pero nosotros no podemos indexar reflexivamente ambas proposiciones. Solo Cristo las puede indexar reflexivamente. Y van a tener un único sujeto singular como referente. ¿Ok? Entonces, las naturalezas tienen como punto de unidad la persona de Jesucristo. ¿Ya? Las mentes tienen como punto de unidad la persona de Jesucristo. Dice, esto no es una contradicción, porque Cristo encarnado no crece en sabiduría en el mismo sentido en que es omnisciente. Él crece en sabiduría por su mente humana y es omnisciente por su mente divina. Con esta definición de persona, podemos evitar el error del nestorianismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya la unidad no ocurre en un sujeto indefinido, sino que la unidad ocurre en la persona. Es la persona que piensa por medio de la mente humana y la mente divina. Entonces tenemos a un solo sujeto, a una sola persona que piensa por medio de dos mentes. Y eso está en coherencia con lo que nosotros creemos de Jesucristo, que Jesucristo es totalmente hombre y totalmente Dios. Tenemos un sujeto que es totalmente hombre y un sujeto que es totalmente Dios. No son dos sujetos distintos. No es que el hombre y Dios, Cristo como hombre y Dios, sea dos sujetos con un referente que no sabemos qué es, sino que es un sujeto, una persona que piensa por medio de su mente humana y por medio de su mente divina. ¿Ok? Y así evitamos el nestorianismo. Termina concluyendo el hermano diciendo lo siguiente, dice,
Aceptar esta definición significaría que uno tendría que rechazar la síntesis metafísica del anciano Clarke. Con la síntesis metafísica se refiere a aquel sincretismo que Clarke hace erróneamente entre epistemología y metafísica. Clarke, voy a insistir, es un genio filósofo cristiano presbiteriano, pero no por eso es perfecto. Él cometió errores en su pensamiento. Yo obviamente no me pienso igualar a Clarke, él está a años luz de mí. Pero nosotros como cristianos no debemos eh, hacer a hombres nuestros referentes absolutos con respecto a las cosas, sino que nuestro referente es la Biblia, es Dios. Nosotros admiramos y valoramos a estos hombres, pero nuestro referente principal debiese ser lo que la Biblia enseña. Y si algo que estos hombres valiosos dicen no se cuadra con lo que enseña la Biblia, nosotros en ese punto no debemos seguirlo. ¿Ok? Y esto se aplica a todos, ¿ya? A Calvino, a Lutero, a Clark, a Cheung, a Van Til, a Gresham Machen, a Whitefield, a, a todos, a quien tú tengas en mente. Llenémonos de la palabra de Dios y después valoremos a aquellos dones que Dios nos dio por medio de los maestros. Pero siempre examinándolo todo y reteniendo lo bueno, como dice Pablo. ¿Ok? Dice, pero creo que esto resulta ser un caso de adición por sustracción. Cuanto menos nos apoyemos en la metafísica de Clarke, mejor. Adición por sustracción, es decir, mientras menos nos apoyemos en la metafísica de Clarke, más, más mejor para nosotros, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Ya, vamos a volver a el video como tal. Quiero minimizar esto aquí. No. Ya, acá. Voy a ver que no se esté pegando. Ya, ok. Ok, hermanos. Entonces, en resumen, en la perspectiva de persona del hermano Ryan Edrich, lo que hace es que tenemos un sujeto al cual se le hacen referencias, se le hacen proposiciones, ¿cierto? Estas proposiciones objetivas, este sujeto las puede indexar reflexivamente, es decir, las puede reflexionar con respecto a sí mismo. Entonces, nosotros podemos decir, Cristo es omnisciente, pero el Señor Jesucristo puede pensar, yo soy omnisciente. A la vez también podemos decir, Cristo creció en sabiduría, como enseña Lucas, y a la vez Cristo puede pensar reflexivamente, indexar reflexivamente lo siguiente, yo crezco en sabiduría, yo crecí en sabiduría, cuando estaba encarnado, por supuesto. Ahora, ¿por qué Cristo es capaz de hacer esta doble reflexión indexiva o indexa, no sé cómo es la palabra, esta indexación reflexiva? ¿Por qué Cristo fue capaz de hacerlo? Porque este único sujeto, esta única persona, pensaba por medio de dos mentes, que una es la mente humana y la otra es la mente divina. ¿Ok? Pues bien, ese es en resumen la forma en cómo el hermano define el término persona. Ahora, quiero llevarlo un poco más allá. Pensemos en la Trinidad. Nosotros decimos que definimos a Dios como uno en esencia y tres en persona. Si llevamos la definición del hermano Ryan a la Trinidad, nosotros podríamos concluir que entonces la Trinidad son tres mentes. ¿Ya? Son tres mentes. Algunos van a decir, no, pero eso es un error, porque Dios es uno. Ahí lo que tú estás postulando es un triteísmo. Ok. Eso tiene sus dificultades. Y eso yo creo que es algo que vamos a tener que desarrollar y reflexionar al respecto. ¿Ya? Habría que hacer una distinción entre la persona y la esencia. Claro que la misma definición de Dios distingue entre la esencia y las personas. Entonces podríamos decir que hay tres personas, es decir, tres sujetos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que indexan reflexivamente, es decir, tienen mentes por las cuales indexan reflexivamente, que comparten una sola esencia. La unidad entonces sería la esencia. ¿Ok?
Eso es por una parte. Pero alguno podría criticar esta percepción. Y ok, podemos pensar entonces que Dios es una mente compartida por el Padre, el Hijo, por las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por decir algo. No estoy dogmatizando, estoy reflexionando solamente. Pero esto también nos crea un problema, porque si Dios es una mente, entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la individuación de las personas? Porque nosotros decimos que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Ok? Por lo tanto, el Padre puede indexar reflexivamente yo soy el Padre, pero también puede indexar reflexivamente yo no soy el Hijo. Y lo mismo con las otras personas de la Trinidad. Y ahí está la individuación de las personas. La pregunta es, ¿cómo puede esta individuación darse si Dios es una solamente? Entonces, no, son asuntos que en realidad eh, yo creo que cristianos y teólogos y pensadores los han reflexionado de manera profunda. Eh, Posiblemente haya alguna solución por ahí. Yo tiendo más a la solución de que Dios es tres personas, es decir, tres sujetos capaces de indexar reflexivamente, que comparten una única esencia. Esa es mi perspectiva, por supuesto. No estoy diciendo que esté libre de críticas, pero es la forma en cómo yo concibo el asunto. Y lo mismo pasa con respecto a la otra posición. También tiene sus dificultades en términos de la individuación, cómo se da la individuación en ese caso. Eh, es un tema que se podría tratar en otro video. Es un asunto en el cual voy a profundizar al respecto y si tengo alguna noción clara, se las voy a, obviamente, comunicar. Eso. Bueno, hermano, sale un video cortito, no tan largo. Eh, Estoy alegre por eso y espero en Dios que lo que les expresé aquí sea claro. Por supuesto, es una posición que puede desarrollarse, mejorarse o desecharse. Personalmente yo considero que es una posición fuerte en términos de cómo de explicar el fenómeno de Jesucristo tal como lo vemos en la Escritura. Y es una forma clara de articular ese fenómeno y de entender a nuestro Salvador, eh, aquel que es una persona, pero que es Dios y hombre a la vez, sin mezcla, sino unidos y distinguibles en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Bueno, como es día lunes, espero que su semana eh, vaya bien, Dios mediante, no importa lo que suceda durante esta semana, puede que ocurran cosas que no sean muy buenas, puede que ocurran cosas que sean malas, como también puede que ocurran cosas que sean beneficiosas, agradables, que nos hagan felices, pero independiente de las circunstancias en las que nos encontremos, no debemos olvidar que eh, aquel que, eh, aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que si tú has creído en Dios, si tú amas a Dios, no importa lo que pase esta semana, puede ser muy malo, puede ser muy terrible, pero eso que está sucediendo viene de parte de Dios y tiene como objetivo, dentro del plan sabio de Dios, hacerte bien en alguna forma. Así que no desconfíes de la forma en cómo Dios va desarrollando tu alma y formándote a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Dejando eso de lado, ruego a Dios que no nos meta en tentación y nos libre del mal, por supuesto. Ruego a Dios que nos conceda lo que necesitamos para poder subsistir en esta semana y aún más, si así su bondad eh, si así su sabiduría lo estima conveniente. eh, que tengamos buena salud, que nuestro trabajo nos vaya bien, que nuestras relaciones interpersonales estén en paz, pero por sobre todo que nos mantenga firme en la fe, que nos mantenga firme en la verdad
firmes en el amor, firmes en la comunión con los hermanos y en la búsqueda de que los incrédulos conozcan a nuestro Salvador y creyendo en Él sean salvos, pero por sobre todo en la búsqueda de glorificar a nuestro Señor y Salvador en todas las cosas, en nuestras mentes, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra soledad. Y eso, hermano, eso, hermano. Dios les bendiga. Si, si pueden, apóyenme dándome un like, pueden compartir el video también. Si los que yo les entregué de alguna manera les aportan algo y ustedes quieren hacerlo voluntariamente, me puedan ayudar acá en mi Patreon o en mi PayPal, que van a estar los dos links abajo en la descripción. Eh, Síganme en mis redes sociales, comenten en el video cuáles son sus reflexiones al respecto, cuáles son sus puntos de acuerdo, sus puntos de diferencia, coméntenlos acá abajo para que tengamos un intercambio de opiniones interesante. Y como siempre, examinadlo todo, retened lo bueno, partí al revés ahora. Seamos buenos veranos, siempre vayamos a las escrituras para confirmar si estas cosas son así. Y Solideo Gloria.